perfecto. Estamos grabando. Entonces, bueno, primero, hola para todos. Mi nombre es María José Marino. Bienvenidos al cuarto aniversario de la carrera de Comunicación Social del Núcleo Mérida. Soy estudiante de tercer año y hoy vamos a estar conversando con Diego Arroyo Gil en un conversatorio que se llama La Semblanza, un puente entre el periodismo y la biografía. Diego Arroyo Gil es periodista, graduado en la Universidad Central de Venezuela y magíster en educación por la Universidad Complutense de Madrid. En 2008 obtuvo el certificado en estudios liberales de la Fundación del Valle de San Francisco y la Universidad Tecnológica del Centro. Fue reportero del diario El Nacional y jefe editorial de libros El Nacional. Junto con Simón Alberto González dirigió la Biblioteca Biográfica Venezolana, una empresa editorial auspiciada por El Nacional y la Fundación Bancaribe. Es autor de 7 libros. Y en 2016, la Gobernación del Estado Miranda le confirió la Orden Francisco de Miranda en su segunda clase por ocasión del Día del Periodista. Bienvenido, Diego. Hola, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti por la Sí, a mí nunca me gusta que me presenten con currículum, porque entonces parece como una cosa como muy seria y lo que vamos a conversar como entre amigos, pero chévere, gracias, ¿eh? Te lo agradezco mucho a ti y a Armando. Chévere. Antes de empezar, necesito aclarar que este video fue grabado el 30 de junio. Entonces, cualquier duda que tengan los oyentes, es necesario que la planteen por el foro de Aula 7 y yo me encargaré de hacérselas llegar a Diego Arroyo Gil. Vale, muy bien. Chévere. La primera pregunta que tenemos, Diego, es que si tienes algún proceso o método particular cuando escribes una entrevista de semblanza. Oye, yo creo que es lo básico, ¿no? Que es investigar mucho antes sobre el personaje al que vas a entrevistar o sobre el que vas a escribir, ¿no? Investigar significa no solamente leer todo lo que haya sobre él, sobre el personaje disponible, sino también preguntarle a personas que lo hayan conocido o que lo conozcan, amigos y enemigos, y también así, si se trata de un personaje famoso, incluso preguntarle a gente común qué opinión tienen, qué dudas tienen sobre el personaje, qué les gustaría saber sobre el personaje, de manera de que uno vaya como con un arsenal bastante completo para entrar en esa vida y poder ofrecer algo que sea de provecho para los lectores, ¿no? Es decir, no creo que yo haga nada muy distinto de lo que en general aprendemos que se tiene que hacer cuando uno va a hacer una entrevista de cualquier tipo. Quizá cuando se trata de semblanzas en particular, sí hay que tener, ¿cómo te diría yo? La intuición como muy encendida para comprender que tú te estás involucrando, que te estás metiendo, que estás penetrando en una vida ajena, ¿verdad? Y que no se trata solamente de que vas a entrevistar a lo mejor a un político porque está ocurriendo algo en particular en el país o en el mundo y tú quieres la opinión de esa persona, sino que tú te estás metiendo en la vida de esa otra persona para retratar esa vida, esa forma de ser, esa personalidad, ¿no? Para ahondar en cómo una sensibilidad opera en el mundo. Entonces, por eso quizás que a mí me gusta tanto eso, porque la semblanza en particular, porque te saca de lo estrictamente contingente periodístico y te abre camino hacia una exploración mucho más rica, no solamente desde el punto de vista periodístico, desde luego, que siempre tiene que tener un interés, sino también hacia la historia, porque a lo mejor ese personaje tiene una influencia en la historia del país, e incluso hasta hacia la psicología, porque, como te digo, siempre cuando te acercas a una persona, te estás acercando a una psicología, a una manera de ser, a una forma de estar en el mundo. Sí, no. Ok, y súper interesante eso que me dices. Sin embargo, también quiero saber cómo es ese. Yo creo que me falló el audio. No, ajá. ¿Cómo haces cuando estás frente a una persona para empezar a preguntar? O sea, ¿tienes algún esquema porque vas desde lo más profundo hasta lo más superficial o solamente vas preguntándole cómo vaya fluyendo la conversación? Oye, yo creo que tiene que ser lo más natural posible, ¿no? Si un personaje, cualquiera que sea el personaje, siente que tiene enfrente a un policía, va de inmediato a cerrar las puertas, ¿no?
El periodista es una persona ordinaria como cualquier otra, a pesar de que desde luego va preparado, ¿no? Y tiene que haber tensión periodística mientras estás haciendo una entrevista o mientras estás investigando. Pero yo en general he descubierto que la mejor manera de acceder a otra persona es conversar. Y a mí me gustan mucho esas entrevistas que comienzan, ¿cómo está usted? Más directamente, ¿no? Aunque no lo pongas, ¿no? O lo pones si es de interés, pero no puede llegar como soldado en pelotón de fusilamiento. Es decir, lo que vas es a conversar, ¿no? Y en la medida en que esa conversación sea respetuosa, inaugura un territorio de cordialidad en el cual el entrevistado, hablo para semblanzas, ¿no? Se siente cómodo de confiarte ciertas cosas que tú esperas que no le haya confiado nunca antes a nadie. Desde luego, si tú eres un periodista de televisión, no te puedes permitir esas licencias. Si tú eres un periodista de radio o de prensa y estás entrevistando a una persona que detenta un poder muy importante dentro del mundo gubernamental, no vas con ese sentido. O sea, tú vas a preguntarle cosas precisas, atinentes a sus funciones públicas. Pero cuando estás haciendo una semblanza, no estás para eso, ¿no? Okay. Sino estás justamente para establecer un puente de comunicación con esa persona, y que ese puente de comunicación sea efectivo, hasta el punto de que efectivamente te permita luego escribir una semblanza sobre ese personaje, ¿no? Porque si llegas con actitud, como te digo, como de vampiro, ¿no? Actitud vampiresca, y el personaje se da cuenta de inmediato de que tú quieres a lo mejor crear morbo o preguntar cosas que, mira, no tienen mucho sentido, en fin, se va a cerrar. Eso no significa que luego, en el transcurso de la entrevista, no puedas hacer y debas hacer, desde luego, preguntas álgidas, ¿no? Sobre todo cuando son personajes conocidos. Siempre hay cosas que a lo mejor la gente comenta y que son muy delicadas, pero yo creo que todo se puede preguntar si uno sabe cómo preguntarlas, ¿no? Bueno, Diego, activé el video para hacer la pregunta. Sí. Cuando tú escribes los libros, por ejemplo, con la señora Inver y con Bocaranda, El Poder de los Secretos, sí, hay algo que es muy característico, y es que los escribes en primera persona, como trayendo la voz del personaje, de la persona, su esencia al libro. Sí. Y, o sea, me gustaría saber por qué tomas esa decisión de escribir en primera persona. Ajá, esa es una buena pregunta, porque puede parecer que es una fórmula, ¿no? Y no, es solamente una posibilidad de la escritura. Es verdad que en mi libro sobre Sofía Inver yo le di la palabra a ella y ella habla de principio a fin y yo no intervengo nunca, excepto en la última página en la que hay un diálogo muy breve en que nosotros nos despedimos. Y la decisión, yo tomé esa decisión porque me daba cuenta de que yo no podía decir tan bien como decía Sofía sobre su propia vida, y que esa manera de decir demostraba y mostraba una forma de ser, que era justamente lo que yo quería transmitir. Ahora, en el caso de Nelson Bocaranda, fíjate que es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Es decir, yo intervengo, ¿no? O en el caso de Margot Benacerraf, me di cuenta, por ejemplo, con Margot, que es el libro más reciente que he publicado, La Sal de Ayer, que Margot no funcionaba como Sofía, en el sentido de que Margot necesitaba un interlocutor explícito, que era yo. Entonces dije, bueno, yo voy a intervenir acá, o sea, yo voy a hablar en la medida en que ella me esté contando cosas, yo le interrumpo y le hago preguntas para que ella suelte para este lado, ¿no? Entonces, como te digo, la primera persona es una posibilidad de la escritura, no es el Joker de la baraja, no es una fórmula que siempre funciona. Y yo creo que cada personaje te da un poco, o sea, la naturaleza de cada personaje te da la manera como tú vas a transmitir el testimonio del personaje. Y eso es algo que única y exclusivamente puedes descubrir en la relación con esa persona, que no es una relación de un solo día. Son muchas horas de conversación, muchos días, incluso a veces son años. O sea, con Margot yo pasé 3 años, con Sofía pasé 3 años, con Nelson Bocaranda pasé 5 meses, con Osmel Sousa pasé 1 año. Es decir, y en ese trabajo es que tú vas descubriendo como periodista y como escritor, cuál es la mejor manera que tienes tú para transmitir eso a tu lector, porque uno siempre está pensando en el lector.
Si no pensaras en el lector, te quedaras con tu propia experiencia y ya está. Pero desde luego, siempre estás pensando en el lector, ¿no? Entonces, como te digo, la primera persona es solo una posibilidad de la escritura. Entonces, entre todas estas maneras, Ujú. fórmulas, como le dijiste, para poder mostrar el personaje, o sea, cómo un escritor, un periodista puede reflejar esa esencia, no solamente a través de, digamos, escribirlo en primera persona, escribirlo estilo diálogo, sino que se Ujú. sienta la persona en el libro o en la entrevista de semblanza. Bueno, ese es el arte, ¿no? O sea, ese es el arte y es el reto que tenemos por delante. Siempre estás a punto de naufragar, eso se los digo de entrada. Es decir, eh, escuchaba hace unos días, hace 2 días, el Día del Periodista, escuchaba a Milagros Socorro decir que uno odia escribir, ¿no? Porque es verdad que te pone en un aprieto, te pone en un aprieto, ¿no? Sí. Y luego, sin embargo, después de que terminas de escribir, dices qué bueno que lo hizo, pero estás sufriendo a cada rato, ¿no? Y se trata de que le des, es decir, no hay otra manera. A mí cada vez que me preguntan, así chamos como ustedes, porque están comenzando, y que, ¿qué me recomiendas tú? ¿Qué consejos me das tú? Primero que no me gusta que me pidan consejos porque ¿qué consejo voy a dar? Es decir, lo que te puedo decir es que lo que yo he hecho desde el principio es sentarme a tratar de hacerlo. Y en ese tratar de hacerlo, te vas a dar muchos golpes, vas a tener que botar muchas páginas, te vas a sentir muchas veces mal contigo mismo y vas a decir, pero yo no tengo ningún talento, pero qué loco, pero ¿por qué no estudié economía? ¿Sabes? Pero a la vez es muy sabroso, ¿no? Cuando, vaya, te estás esforzando durante meses en que estás obsesionado con un personaje y estás dándole ahí a la tecla y borrando y dándote cuenta de que hay cosas que escribiste en este párrafo, por más bonito que tú crees que te haya quedado, y resulta que el párrafo no es correcto y tienes que borrarlo y comenzar de nuevo. Es decir, es un trabajo como de minero, ¿no? Hay que bajar a la mina eh, para trabajar con la materia prima de manera de que puedas sacar algo que, insisto, sea de provecho para la gente que está encima, arriba, en la superficie, y que está esperando que ese minero suba con algo que pueda ayudarlos a comprender mejor el mundo, la psicología humana y la conducta humana. De manera de que eso es así. Yo ahora leo cualquiera de los libros que yo he escrito ahora, y yo trato de no releerme mucho porque me da como angustia, ¿no? Me siento peor. Pero, pero, pero las veces que lo he hecho o que, porque me han obligado a hacerlo, porque hay gente que me recuerda algún pasaje sobre algún personaje, y lo leo y digo, oye, yo pude haber dicho esto de otra manera. Y yo creo que eso de que la escritura siempre es perfectible es lo que nos mantiene escribiendo, ¿no? O sea, estás siempre ahí intentando hacerlo de nuevo y hacerlo de otra manera y hacerlo mejor, cada vez mejor, ¿no? Bueno, Bien, ya que María José. habla, sí, tomando el ejemplo ese que dijiste de los mineros, ¿nunca has sentido o no te ha Ujú. pasado que estás escribiendo, que Sí. estás entrevistando a alguien y dices, epa, pero es que me fui por donde no era, o hice, o sea, esto no es relevante, o por ejemplo, siento que esto no le va a Ujú. importar a nadie? Sí, claro, es que es lo que te digo, o sea, estás en eso todo el tiempo, ¿no? Eh, y a veces estás pensando mucho eso, sobre todo cuando el personaje es polémico. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo decidí entrevistar a Osmel Sousa para escribir un libro sobre él, en un principio yo había dicho que no cuando me lo propusieron, ¿no? Y dije que no porque yo me sentía como muy lejano a ese mundo de Osmel, de mi Venezuela, etcétera. Como cualquier venezolano sabía lo que era mi Venezuela y lo veía en mi casa con mi abuela y con mi madre, en fin, ¿no? Pero Osmel era así como, wow, y pasar de Sofía a Osmel era como un paso muy raro, ¿no? Y de hecho fue ella, Sofía, que me dijo, oye, ¿qué vas a escribir ahora? Entonces le dije, oye, me están proponiendo escribir sobre Osmel Sousa. Y entonces ella me dijo, y qué bueno, ¿y cuándo comienzas? Entonces yo le dije, no, voy a decir que no. Y entonces me dijo, ¿por qué? Y yo un poco le expliqué, oye, es que después de Consalvi y de ti, saltar para Osmel es una cosa que no sé si lo voy a poder hacer bien. Y ella se dio cuenta que lo que había en el fondo era como cierto prejuicio, ¿no? Y cierta
bueno, pedantería directamente. Y entonces me dijo una frase que es muy buena. Me dijo, mira, no seas pendejo, no hay personajes menores, sino periodistas menores. Es decir, me estaba Qué buena llamando frase. cobarde, me estaba llamando cobarde, ¿no? Esa es una persona que ha sido omnipresente para la televisión venezolana durante muchísimos años y desde luego que hay una historia que contar porque nadie sabe de dónde salió. Bueno, y lo hice, pero a lo que iba es que cuando tenía medio libro escrito, Osmel renuncia a Miss Venezuela y explota ese rollo impresionante, ¿no? Y resulta que yo no quería escribir un libro sobre Miss Venezuela, sino un libro sobre él. O sea, yo quería saber de dónde había salido la criatura. Y me planteé el dilema como periodista de, yo sé que dada la polémica que está ahora en los medios, la gente, si va a leer un libro de Osmel, lo que va a esperar es un reportaje sobre el Venezuela, puesto que él está sitiado, ¿verdad?, por el escrutinio público con mucha razón por ser o haber sido el presidente de Venezuela. Entonces tuve que tomar una decisión. O continuaba con el objetivo que yo me había planteado de descubrirlo a él, independientemente del concurso, o lanzarme a abandonar ese trabajo y hacer un reportaje sobre Venezuela. Bueno, me arriesgué y lo hice sobre él. Pero desde luego, no crean ustedes que no dudé, por supuesto que dudé, pero tú estás reflexionando, tienes un material en las manos y si sigues pensando que tu trabajo es pertinente, tú tienes que seguirlo haciendo, ¿no? Tú tienes que persistir, independientemente de que alrededor haya miles de voces que te estén pidiendo otra cosa. Si tú sientes que lo que tú estás planteando es pertinente, tienes que hacerlo. Y tienes que hacerlo con mucha seriedad y defenderlo. Bueno, ya has nombrado varias veces cuánto se puede tardar la investigación para un libro, para estas entrevistas. Y Sí. obviamente en toda esta investigación sale muchísima información, entre la cual hay que escoger qué irá a la edición final. Entonces, Así es. ¿cómo tú decides qué es lo que irá al final? ¿Cómo dices, mira, esto para mí es lo que realmente es la persona que yo quiero mostrar? Esta es la información importante y pertinente para su vida. Y para, bueno, Sí, no para su vida, sino para que los demás la conozcan su vida. sí. Es una pregunta muy buena porque si uno sabe que para escribir es necesario precisar y establecer límites, puesto que si no estarías escribiendo 100 años, porque siempre hay algo que puedes haber dicho y no dijiste, siempre hay algo más. Y siempre hay algo que si ya lo dijiste podrías haberlo dicho de otra manera o podrías decirlo de otra manera. Entonces siempre tienes como que precisar. Te voy a poner de nuevo ejemplos, voy a recurrir a ejemplos. En el caso de Sofía, eh, bueno, Sofía era amplísimamente conocida como la directora y la fundadora y directora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Pero yo me di cuenta en las conversaciones al cabo de ciertos meses de que la figura de la gran directora exitosa del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas había servido como coartada para no ver a la persona detrás del personaje público. Y le dije, en el libro yo solo voy a hablar lo justo sobre el museo. De hecho, casi no voy a nombrar el museo. Ella me dijo, pero tú estás loco, ¿cómo vas a estar escribiendo un libro sobre mí y no vas a hablar sobre el museo, que es una de las grandes obras de Sofía? Dije, bueno, pues sí, primero porque ya había dos personas escribiendo libros exclusivos sobre la historia del Museo de Arte Contemporáneo. Segundo, porque la historia institucional del museo me aburría, pero indeciblemente. Pero sobre todo, lo principal era eso, que si yo metía el museo y entonces iban a ser de las 200 páginas que tenía como posibilidad para escribir, bueno, el museo se hubiera llevado 80. Y hubiese sido la misma historia de siempre, cuando yo sentía que había un material inmenso, ingente, que tenía muchísimo interés, que no había sido visto y que era mucho más importante mostrar en ese momento que volver otra vez en la historia, o sea, insistir en la historia de la exitosa fundadora y directora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo que te da la propia investigación y que te da el entorno en el que tú estás escribiendo y que te da también saber, bueno, qué se ha escrito ya sobre este personaje para no redundar
en lo que se ha dicho ya y plantear algo, bueno, que sea, no sé si novedoso, pero que abone, ¿verdad?, en la comprensión humana de esa persona sobre la que estás investigando, ¿no? Sí, y bueno, viéndolo, tiene resultado, tiene un buen resultado. La misma Pero perdón, Sofía en el libro. perdón, sí, perdón, déjame darte otro ejemplo. Ok, Cuando estaba haciendo el libro sobre Nelson Bocaranda, si yo hubiera descubierto cuáles eran algunos de los informantes de Nelson como periodista, ten por seguro que no hubiera dicho sus nombres. ok, Tuve que tomar una decisión, ¿verdad? sí, Porque, ¿qué pasa? Lo hubiera puesto a él en peligro. Y además de ponerlo a él en peligro, me hubiese puesto en peligro a mí. Es decir, obviamente. y además que no había ninguna necesidad. Ah, bueno, lo hubiera hecho y hubiese sido un escándalo. Un libro revela quiénes son los informantes de Nelson Bocaranda, pero eso no es lo importante. O sea, lo importante es descubrir al personaje a pesar de eso, ¿no? Sí, justamente, no era algo relevante para el libro ni para lo que querías hacer, Sí, pues, desde pero luego, pero bastante apetecible desde el punto de vista mercantil si tienes detrás una editorial que va a sí. sacar un libro donde vas a revelar algo así, pero tú tienes que plantarte, es decir, ¿no? Y decir, bueno, esto no lo voy a decir, ¿no? Ujú. Uh-huh. Bueno, y ahora que ya nombramos esto, justamente qué información es la que importa para el libro, me gustaría nombrar algo que aparece en el libro de Sofía, y es Ajá. que tú lo nombras ahí ya casi finalizando el libro, que la misma Sofía decía que es que este libro soy yo, y decía Uh-huh. nuestro libro. O sea, Sí. ¿cómo tú concentras tanto, digamos, la personalidad ya escribiendo? Sé que ya respondiste sobre cómo poner la esencia del personaje, pero ya es, en el caso de este libro, la misma voz de Sofía. O sea, en este caso más específico, Uh-huh. ¿cómo concentraste la voz de Sofía en este libro al punto que ella lo trataba de su libro? O sea, el libro de Sofía Inver y el libro de Diego Arroyo Gil. Mira, es que me cuesta mucho darte una respuesta porque, o sea, si te doy una respuesta parece que yo tuviera claro qué fue lo que pasó. Ok, Y la verdad es que no. Es decir, yo solamente fui como periodista a hacer mi trabajo. Y el ok. resultado fue, bueno, ese libro que ella cuando terminó de leer dijo, yo estoy horrorizada porque este libro se parece demasiado a mí, esta soy yo. Pero yo no lo escribí pensando en eso. Primero, si lo hubiera escrito pensando en eso, no me hubiera salido un carajo, porque eso no es así, ¿no? Este, pero bueno, yo creo que es quizá el compromiso, o sea, el compromiso, tienes que estar allí, tienes que involucrarte, tienes que estar, yo cada vez que estoy escribiendo con cada uno de los 7 personajes sobre los que yo he escrito, yo cada vez que estoy escribiendo sobre ellos, yo pienso 24 horas, 7 días a la semana sobre cada una de esas personas, sueño con ellos, Sí. anoto cosas que se me ocurren, es decir, porque son personales, toda persona es una fascinación, ¿no? Bueno, no todas, hay gente aburridísima que no sirve para nada, pero estas personas en particular, como muchas otras tantas, son fascinantes y tú también tienes que pensar en lo siguiente. Si tú solicitas una entrevista, le propones a un personaje a escribir sobre él y ese personaje te dice sí, ¿verdad? Y te da su tiempo Ok, y se somete a tus propios tiempos y a tus propias necesidades, ¿no? Porque el periodista un sí, poquito es el que le dice, no, no, hoy no nos vamos a ver, nos vamos a ver dentro de 2 días, dentro de 2 semanas, sí. necesito verte mañana, tú sabes, ¿no? Y ellos se van Sí. adaptando. Bueno, tienes que pensar que pudieras no ser tú el que está allí y que sin embargo te han dado acceso. Entonces, tener respeto por ese Ok. compromiso que la otra persona también te ha permitido que tú asumas y estar allí, es decir, trabajando, tratando de comprender. Una cosa que yo digo mucho es que tratar de comprender en la biografía o en la semblanza o en el perfil no es justificar ni avalar una conducta dada ni una manera de ser. Tratar de Ok. comprender es eso, tratar de comprender. Y tratar de comprender para qué, bueno, para presentarle al lector un personaje que el lector pueda imaginar. Yo creo que un perfil o una semblanza o una biografía o unas memorias triunfan si tras leerlas
el lector siente que conoció al personaje, ¿no? Ok. Aunque no esté todo en el libro sobre el personaje. Es decir, hay biografías de Winston Churchill que estaba leyendo el otro día. Bueno, es una biografía que tiene 350 páginas, pero resulta que hay biografías de Churchill que son 4 tomos. Es decir, no se trata de agotar al personaje, sino de hacerlo imaginable para el lector, de presentarlo Ok. orgánicamente para el lector. Ok, Diego, ¿y cuál es la clave para ti para poder comprender a alguien? O sea, ¿cuál es la clave que tú dices, sin esto yo no puedo comprender a alguien? Mm, yo creo que cuando las anécdotas de una vida se te empiezan a hacer imágenes de una persona y empiezas a ubicar esas anécdotas como azarosas, ¿no? O sea, cuando empiezas a descubrir debajo del azar que es vivir como un destino, como cierta coherencia en ese desorden de cosas que le pasan a alguien, yo creo que ahí has dado con algo. O Ok, entiendo, genial. sea, descubrir el destino debajo del azar de una vida. Mientras Ok. estamos viviendo, nos ocurren cosas azarosamente. Muchísimas cosas nos pasan. Sí. Pero una vez que tú ves una vida como en su totalidad y que ves esos azares y todo lo que le pasó en tal año, y sin embargo, cuando lo ves así como si vieras un tapiz, tú ves que hay un diseño, ¿no? Que esos azares han hecho un diseño. Si Ok, tú ves eso, tú tienes ahí algo importante que transmitir. Genial. genial. Y Diego, ahora una pregunta que yo creo que todo estudiante de comunicación social se ha hecho en al menos una vez, y más al leer un libro como el de Sofía Inver o el de Nelson Bocaranda, y es ¿cómo se siente convivir tanto, o bueno, cómo es convivir tanto con una persona como Sofía Inver, cuyo impacto en la cultura venezolana es gigante, es inmenso, casi inmedible, diría yo? O bueno, Osmel Sousa también, o Sí. Bocaranda. Tú sabes que Leonardo Padrón me dijo hace como un año, una cosa así, cuando yo estaba comenzando a hacer, no, cuando salió el libro de Osmel, me dijo, oye, tú te has dedicado te has especializado en freaks, en gente rara, ¿no? Eh, primero, es decir, no estás pensando en lo importantes que son, o sea, lo que estás viendo es que son fascinantes, es decir, Osmel, por más que hay mucha gente que lo detesta, igual que a Sofía, que hay mucha gente que la odia, o a Nelson, gente que no le gusta, o a Margot Benacerraf, que tiene miles de detractores, pero es que no se trata primero que no se trata de que tú te hagas amigos de ellos, sino de que tú veas una persona que, oye, con razón, o sea, con razón Ok, Sofía es Sofía, y con razón Osmel es Osmel, y con razón Margot es Margot, incluso si guardas cierto recelo hacia ciertas cosas o muchas cosas de cada uno de esos personajes, es que te das cuenta de que son unos personajes, ¿no? Y conocer a gente así es extraordinario. Yo digo mucho que la gente común es muy importante, sobre todo para vivir con ella, para convivir con ella, pero para hacer periodismo o para hacer algo que se acerque a la literatura, es mejor que no sean muy normales, ¿no? Es decir, que tengan algo, como te digo, fascinante, ¿no? Como cuando vas a te aseguro que si nosotros tres vamos a un zoológico y en la puerta nos dicen, oigan, ¿qué quieren ver? ¿El elefante o el tigre de Bengala? Vamos a decir los tres, el tigre de Bengala, porque no has visto nunca un tigre de Bengala, ¿no? No es normal ver un tigre de Bengala, en cambio el elefante lo has visto miles de veces. Entonces yo creo que un poco funciona así. Desde luego, algún periodista puede decir, ay, bueno, es que él se preocupa solo por gente rara y en cambio la gente anónima está allí solita. Bueno, cariño, dedícate tú a la gente anónima y yo me dedico a la gente rara. Y ya está, pues el periodismo tiene como esa posibilidad, ¿no? Esa es la maravilla del periodismo, de que te permite, es una carrera, una profesión muy versátil que nos permite movernos en muchísimos ámbitos y en no aburrirnos nunca, ¿no? Yo creo que esa es la base de nuestra profesión. Genial, Diego. A ver, nos gustaría que nos hicieras algún comentario final que te gustaría que todo estudiante de comunicación social debería saber si quiere dedicarse, por ejemplo, a la semblanza. Bueno, lo principal es que lean mucho,
Yo recuerdo que cuando estudiaba en la Universidad Central, estaban muy de moda, y creo que todavía están, los talleres para aprender a escribir. Y yo, un poco como con mala uva, ¿no? Digamos así, yo decía, no, pero lo que nos hace falta a todos nosotros son talleres para aprender a leer, porque había como un interés de que todos escribiéramos como Truman Capote. Y resulta que eso solamente es posible, primero, si uno ha vivido mucho, si uno ha sufrido mucho. Le decía a la profesora, pero oiga, profesora, pero es que Truman Capote se enamoró del asesino, ¿no? De la sangre fría. Y yo creo que es eso, o sea, que vivan, lean, tengan curiosidad siempre. Yo creo que es eso, ¿no? O sea, ¿qué más te podría decir? Y es un consejo muy tonto, porque eso es para decírselo a cualquier persona, pero yo creo que es la base de todo: vivir, leer, tener curiosidad por el mundo. Más nada, sí, sin esas tres cosas no hay. Bueno, y tener pasión. Si no te apasiona, si no hay pasión, difícilmente habrá descubrimiento. Aprender a decir no eventualmente. Yo una vez asumí un compromiso de escribir sobre un personaje que era fascinante verdaderamente, y al cabo de un año y medio de estar tratando de entrar en ese personaje que ya había fallecido, ¿no? Nunca lo conocí, o sea, iba a escribir sobre una persona muerta, como ya había escrito antes. Me di cuenta de que yo no sentía ninguna pasión, a pesar de que ese personaje era apasionante. Bueno, y desistí, o sea, con mucha pena le dije a la persona que me había pedido que lo hiciera, y con quien yo estaba trabajando, le dije, oye, yo tengo un año y medio tratando de hacer esto y no lo logro, es decir, no sé cómo entrarle, ¿no? Siento que no voy a dar nada que tenga interés. Gracias a Dios esa persona lo comprendió y me dijo, no, pero bueno, que te has tardado mucho en decirme que no sentías ninguna pasión. Yo creo que ser honesto en ese sentido, ser franco con uno mismo y con el trabajo que uno está haciendo. Y cuando te digo de leer, la importancia de leer, sobre todo porque es que uno aprende a escribir, si es que alguna vez aprende, es leyendo a los que lo hacen bien, ¿no? Y no solamente leyendo textos periodísticos, sino leyendo novelas, o sea, leyendo literatura, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Una persona, un periodista que se quiera dedicar a escribir semblanzas o perfiles, o reportajes de interpretación, y que no lea novelas, yo creo que está pelando el patín. Es decir, porque los novelistas nos dan una mirada muy interesante, ¿verdad?, sobre la complejidad humana. A fin de cuentas, no se trata solamente de que nosotros ofrezcamos información, de que nosotros transmitamos información, sino de que presentemos el drama humano en medio del cual esa información está actuando, pero que el que está sufriendo ese drama es un ser humano, y él es el protagonista, el ser humano, no la información. Esto puede sonar un poquito raro porque nos enseñan mucho que tenemos que atenernos a los hechos. Sí, pero es que una cosa no choca con la otra. Es decir, los hechos no ocurren solos, ¿no? Los hechos no son un meteorito que anda por una órbita por allá en el cosmos, ¿no? Los hechos los protagonizan los hombres y los sufren los hombres. Eh, y por más que nosotros tratemos de rescatar esos hechos para esclarecerlos, pues no tenemos que olvidarnos nunca jamás de que quienes los padecen son los hombres y las mujeres. Vamos a ver, o sea, el ser humano. Eso no hay que perderlo nunca de vista. Genial. Bueno, para cerrar, yo quiero hacer como un breve resumen de lo que me quedó a mí y que espero que le pueda servir a todos los que están viendo. Al principio del conversatorio dijiste que lo más importante es lo que realmente importa y no lo polémico. Okay. Para entender o para comprender es importante mirar los diseños de los azares. Porque si no partimos mirar. El diseño de los azares. Ajá, sí, el destino que hay por debajo de los azares de una vida, exacto. ¿No? Exacto. Me parece algo muy chévere que dijiste, esto yo medio como de, hay que ver lo fascinante por encima de lo importante. ¿Cómo? Que hay que ver lo importante por encima, que digo, sí, lo fascinante por encima de lo importante. Bueno, sí, pero no chocan las cosas, ¿no? O sea, no es que choca, no es que hay que dejar de lado lo importante, por supuesto que no. O sea, tú tienes un compromiso como periodista, porque para eso eres periodista, ¿no?
lo que quería decir, quizás, no sé en qué momento dije algo así, pero en cualquier caso que uno tiene que apostar por lo que uno ha puesto en claro sobre el personaje para transmitir. Genial. Y para finalizar, es que el protagonista es un ser humano y que los hechos no ocurren solos. O sea, también hay que analizarlo todo visto desde la persona y no desde el hecho solo. Así es. Sí, el drama humano, pues lo que digo, el drama humano en el que nos ocurren las noticias, ¿no? Chévere. Bueno, ya viene el momento de cerrar. Te quiero agradecer de verdad muchísimo porque desde el primer momento fuiste muy amable No, con por nosotros. favor, el honor es mío y además que estaba pensando que, bueno, Salvi era merideño, es decir, cómo no, fue mi maestro, es mi maestro, ¿no? Lo quiero inmensamente. Gracias a él aprendí a querer mucho más, o sea, de otra manera, Mérida y todo ese paisaje increíble que él llevaba por dentro, porque él era como una montaña de los Andes, ¿no? Entonces, a mí de verdad me honra mucho la invitación, de verdad se los agradezco. Siempre me pregunto cada vez que me invitan muchachos, así como ustedes, digo, pero ¿qué es lo que ven? O sea, ¿qué es lo que yo puedo decir? Y por eso les decía que yo no puedo dar ninguna conferencia de nada, yo lo que quiero es hablar, conversar como conversan tres amigos. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Por favor, gracias a ustedes. No, realmente. Y bueno, entonces mucha suerte, ¿ah? ¿Cómo? Mucha suerte. Gracias, igual para ti. Y por favor, este es el momento en que nos compartes tus redes sociales, como donde te pueden conseguir las personas que están viendo esta entrevista y, bueno, cualquier otro dato adicional que quieras compartir. Sí, bueno, redes sociales, Diego Arroyo Gil en Twitter y en Instagram, pero bueno, ustedes saben que en Instagram son las fotitos de los sobrinos y de la mamá y de la abuela y de la playa, pero bueno, por ahí ando, ¿va? Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, Gracias las personas que están viendo este video, que por favor, si tienen alguna duda, déjenosla saber en el foro y nosotros se las responderemos. Bueno, Diego se las responderá. Así es, con todo gusto, ¿no?